Pensar en la animación como solo un medio de entretenimiento es un gran error, pues esta es también una poderosa herramienta de expresión artística que transmite ideas o emociones. A partir de esto, ¿alguna vez has pensado cuál es la razón detrás de cada recurso utilizado? ¿De por qué se elige tal plano? ¿Por qué se opta por una estética en particular? ¿O por qué es que una escena se siente tan dinámica? Estas cuestiones y muchas más buscaremos responder en esta nueva sección del canal, donde intentaremos entender el motivo tras cada una de las decisiones de dirección y qué es lo que cada una busca transmitir al espectador. Hola, me presento. No soy crítico, soy Kuz. Y el día de hoy analizaremos el increíble trabajo de Yuki Yase en una de las secuencias más importantes de Fire Force, el combate entre Shinra y Sho, o como me gusta llamarla, la escena que me inspiró a estudiar animación. Nos enfocaremos en un concepto que llamé el juego dinámico de luces, que ocurre a lo largo de toda la secuencia. Sin nada más que añadir, empecemos con el análisis. Este fragmento inicial de poco más de un minuto cuenta con una caracterización interesante del entorno, la cual mediante las iluminaciones logra crear una puesta en escena similar a la del teatro, y junto a esto propone un juego dinámico de perspectivas para el espectador. Iniciaremos el análisis siguiendo el orden consecutivo de los acontecimientos, haciendo especial énfasis en términos técnicos, por lo que se recomienda prestar mayor atención. Partiendo por la primera escena, podemos observar una composición triangular, donde Sho se posa en la cima de la pirámide y Shinra en la base de la misma, que junto a la inmensa oscuridad que invade los márgenes, busca generar una sensación de profundidad. Esto es así en un inicio, ya que al combinarlo con la posición y movimiento de la cámara, convierte dicha profundidad en distancia entre los personajes, para reflejar la lejanía ideológica en la que se encuentran. Respecto a las iluminaciones, podemos observar tres fuentes de luces en cenital que simulan la escenografía de un teatro, donde dos se posan sobre los protagonistas para concentrar la atención en ellos, y una más que no solo ilumina un poco el escenario, sino también marca una separación física entre los personajes, que representa el estado inicial de su relación. Pensar en la puesta en escena como una similar a la del teatro coloca al espectador en la cuarta pared, donde puede observar todo lo que ocurre en el escenario. Es decir, es omnisciente. Continuando con una composición triangular, Sho demuestra equilibrio y tranquilidad ante la situación, pero gracias a la iluminación, el espectador puede ver a través de sus manos la rigidez de su postura, tanto discursiva como físicamente. Es curioso notar cómo la luz realmente no se encuentra encima de él en su totalidad, sino que lo deja imbuido por las sombras y que junto a la mirada baja y ausencia de sus ojos podría simbolizar su incapacidad o nula intención de ver más allá de su oscuridad. A diferencia de lo recién mencionado, la cámara utiliza un ligero zoom in para acercarse físicamente al personaje, que simboliza el intento de su hermano por acercarse a él, lo cual contrasta totalmente en el siguiente, donde el plano carece de movimiento, pues sería la distancia que Sho decide mantener desde su perspectiva. El hecho de que se encuentre completamente iluminado, hablando de Shinra, podría simbolizar la perspectiva brillosa de su realidad, en comparación a la de su hermano. Los siguientes segundos deben ser analizados en su conjunto sí o sí, pues ambas secuencias están enlazadas gracias a la utilización del plano respuesta. Así es como contamos con un plano general panorámico que muestra nuevamente la distancia entre ambos personajes y da paso a la presentación discursiva de Sho. Aquí es donde entra en juego la respuesta mediante el plano detalle al pie de Shinra, pues muestra su reacción instantánea a las palabras de su hermano. En este mismo podemos observar el dinamismo de la iluminación, donde se aleja lentamente de Shinra para dejarlo en la completa oscuridad, simbolizando su incursión en la retorcida realidad de su hermano. A pesar de esto, el discurso provoca que Shinra genere su propia luz, pues su realidad contrasta con los dichos de Sho, y esa diferencia es inaceptable para él. Por ello responde a la inmensa oscuridad con la ligera iluminación de sus llamas, y luego genera un intenso destello que cubre toda la pantalla, saliendo de cuadro y dejando nada más que la huella del demonio, haciendo alusión a su infame título y a la vez representando la marca de aquel incidente que provocó esta separación o distancia. Otra vez volvemos a un plano general,
donde Shinra decide finalmente romper con la distancia entre ambos a la fuerza, donde a pesar de la fuerte iluminación cenital, ambos siguen sumidos en la oscuridad. Es importante resaltar la velocidad a la que se mueve Shinra, pues logra llegar a Sho más rápido que la fuente de luz que se posaba sobre él. Así es como la llegada de esta termina revelando un primer plano de cada uno con sus reacciones, tanto al discurso como a las acciones del otro. Volviendo al plano general, vemos cómo la iluminación se encuentra sobre ambos, simbolizando el intento de Shinra por llevarlo a su realidad brillosa como en los primeros segundos. Sho vuelve a generar distancia rápidamente, denotando el rechazo a su hermano y a su visión, para cambiar a otro plano general, donde como espectadores volvemos a la puesta en escena teatral, los protagonistas siendo iluminados por un único reflector y siendo consumidos lentamente por la oscuridad del entorno, finalizando con un leve destello de Shinra. Es importante resaltar cómo la iluminación juega el papel de representar las perspectivas discursivas de cada personaje, pero durante este pequeño fragmento ocurre un ligero e interesante cambio sobre este concepto. En este plano general volvemos a la posición de espectador omnisciente del teatro, donde el reflector es aquel que determina lo que observamos o no, y a partir de esto es que decide retirarse lentamente de encima de nuestros protagonistas para dejarnos sumidos en la misma oscuridad del escenario. Esta pequeña transición nos cambia de perspectiva a nosotros, aunque a diferencia de las veces anteriores, lo hace desde donde observamos los acontecimientos. Es decir, nos arrebata la capacidad de observar todo lo que acontece para ponernos en el lugar de Victor Leach. Nos pone en la perspectiva de un simple humano en esa situación. Sin dudas me resulta hermosa esta transición, pues una vez la luz abandona la posición de nuestros protagonistas, existe una ligera modificación en los tonos bajos, como si el ojo humano se estuviera adaptando a la inmensa oscuridad, para luego ver el último destello de Shinra, siendo el único elemento visible que nos da a entender que el combate ha iniciado. Rápidamente se cambia a un plano medio, donde el acting de Victor Leach consiste en una serie de pestañeos rápidos, denotando su confusión ante la desaparición de los protagonistas, y sumido en la penumbra, intenta acercarse a donde ellos se encontraban previamente, con la intención de encontrarlos, pero sin tener éxito. A continuación, vemos un Victor Leach con una expresión de confusión, pero con la mirada fija hacia la posición anterior de los hermanos, logrando divisar de manera tardía un rápido destello. Este se conoce como Light Trail, el cual es un efecto que ocurre al capturar la luz en movimiento, e indica el recorrido que tomó. La utilización de este recurso es para darle dinamismo a la escena y expresar la inmensa velocidad a la que se mueven los personajes, lo cual acompañado de un tardío paneo horizontal recrea la lenta reacción que tendría un humano en esa circunstancia. Esto continúa con el siguiente plano medio, donde mediante un movimiento orbital de la cámara, coloca a Victor Leach como el eje central de la escena y reafirma la nueva posición del espectador en la misma. El giro de la cámara junto al acting del personaje busca amplificar el sentimiento de confusión, pues nosotros no somos capaces de seguir el movimiento de los personajes, y solo los vislumbramos como rápidos destellos luminosos sin forma alguna. Cambia una cámara en picado que coloca otra vez a Victor Leach en el centro, reemplazando el giro orbital por un rol sobre su propio eje para mantener la continuidad del movimiento y del sentimiento, pero genera una sensación adicional de peligro, gracias al zoom in que cada vez se vuelve más intenso. A través de este podemos ver cómo la línea de fuego, representado mediante las huellas del demonio, se va acercando lentamente hacia él, y en cualquier momento se verá sumergido en el fuego cruzado. Esto termina siendo una certeza que en un corte de menos de un segundo, vemos cómo las pisadas de Shinra se acercan rápidamente hacia él. El fragmento finaliza con un primer plano a Victor Leach evitando el impacto gracias a Shinra, pero siendo desplazado hasta su punto de origen. La ausencia de iluminación se rompe gracias a la reincorporación de la misma fuente de luz que había abandonado la escena. Su aparición trae consigo nuevamente el juego dinámico de perspectivas, pues inicia enfocando a Victor Leach,
indicando el punto de vista actual del espectador, para ir progresivamente hacia Shinra y Sho, denotando la transición a una perspectiva diferente. El primer plano al protagonista nos dejaría en claro que ahora veríamos el mundo a través de sus ojos, gracias a que la luz se posa encima de él y deja el resto sumido en la oscuridad. Cambia un plano americano para volver a la acción, donde se cambia la cámara fija por una cámara en mano que se mueve continuamente y realiza un tracking a la mano de Shinra, para dotar de dinamismo a la misma secuencia. A esto se le añade un zoom para apreciar mejor las acciones del protagonista y reforzar el cambio de perspectiva, pues mediante un empujón termina sacando de la luz a Victor Leach. Incluso, en el siguiente plano podemos ver cómo este cae en la completa oscuridad y se aleja del campo de visión de la cámara, resultando en un fuerte desenfoque en él para eliminarlo de la acción al fusionarlo totalmente con el entorno. Volviendo a la perspectiva de Shinra, tenemos un primer plano a sus espaldas, con una composición en diagonal que busca generar mayor dinamismo, junto a una cámara que se mueve traqueando los golpes de Sho para aumentar aún más esta sensación. Corte a un plano americano para visualizar mejor la acción y con la cámara realizando un tracking esta vez al protagonista para mantener la continuidad del movimiento. Plano general donde se ausenta por completo la fuente de luz cenital para reforzar las iluminaciones propias de Shinra, junto a un slow motion que busca aumentar la fuerza del impacto, pero termina sacando a Sho del plano, indicando la repulsión de este a la perspectiva de su hermano. La siguiente secuencia sin cortes me parece una maravilla, ya que si nos aferramos a la regla de tercios, podemos ver cómo Shinra termina cayendo todo el tiempo en los puntos de interés, mientras que Sho encierra a su hermano y a sí mismo en cada pequeño cuadro. Si lo analizamos a partir del primer golpe, vemos cómo el pequeño queda perfectamente colocado en los puntos de interés, y los siguientes movimientos del protagonista inician en estos mismos. Sin embargo, siempre es detenido por su hermano, quien rompe a la fuerza con esta regla, pues sus movimientos quedan fuera de los puntos de interés e interrumpe el recorrido que realiza Shinra entre los mismos. Se podría interpretar como su intento por lograr una armonía con Sho en su perspectiva, y a su vez el rechazo de este al romperlo constantemente. Continuamos con una composición triangular que se forma en base a los movimientos de los personajes. Así es como Sho sigue la diagonal izquierda hacia el centro, y su hermano marca la opuesta con su llegada. Quisiera resaltar la manera de crear profundidad en este corte, mediante un ligero efecto ojo de pez en la cámara que generan los escorzos, es decir, las deformaciones en sus cuerpos considerando la posición de la misma. La siguiente secuencia me parece increíble. Empezando con un plano detalle de la mano de Shinra que agarra las vestimentas de Sho, representando esta idea de que al fin lo está alcanzando, porque recordemos que hasta el momento él no ha parado de recibir golpes. Plano general mostrando cómo utiliza su capa para incapacitarlo mientras sigue dando vuelta a su alrededor. El plano aéreo siguiente es simplemente hermoso, un círculo formado de las mismas llamas del protagonista. Ahora, ¿qué significado tiene esto? En mi opinión, el hecho de que Shinra haya ido directamente a por su capa fue un intento de neutralizar a Sho, pero también se puede ver cómo con esta termina arropándolo, ya que no quiere herir a su hermano. Una vez que este no puede realizar ningún movimiento, se ve encerrado en un círculo de fuego, el mismo que reemplazó la iluminación de la luz en cenital que desapareció anteriormente. Es decir, la ausencia de luz fue planteada como la visión o perspectiva que Sho tiene. Por ende, lo que busca hacer Shinra aquí es meter forzosamente su perspectiva en el mundo de su hermano. Por esto, simula a la perfección el tamaño y la forma de las luces que determinan el punto de vista en el cual estamos. Shinra buscaba mostrarle la brillosa y calurosa realidad en la que él vive, por esto lo arropa y genera esta fuente de calor a su alrededor. A pesar de esto y el constante intento de Shinra, Sho termina cayendo otra vez en las iluminaciones del inicio, indicando su negación a esa realidad y un nuevo cambio de perspectiva. Mediante un plano general vemos como Shinra la intenta invadir velozmente, pero ocurre otro slow motion, demostrando lo preparado que está el pequeño para defenderla. Cambia un plano americano en transición a un primer plano mediante un zoom in, simulando el acercamiento de Shinra.
Sin embargo, mientras más se acerca, más se oscurece el entorno y resalta un light flare rojo de su espada. Este sería el instinto asesino de Sho haciendo presencia por primera vez en el combate, y con el cual estaba decidido a acabarlo. Como respuesta a esto, vemos que su hermano termina alejándose de él, pero sin salir de la luz, mediante un plano americano en slow motion. Con una ligera sorpresa, Sho responde alzando su espada y saliendo casi completamente del cuadro gracias a un paneo de la cámara que dejaría el interés en su espada y en otro light flare que este provocaría. Plano detalle al suelo donde se ve un fuerte contraste entre la zona iluminada y el resto del escenario, para que la espada aparezca justo en medio y modifique completamente el entorno. La corrección de color con tintes verde aguas es reemplazada por un azul desaturado pero con altos niveles de contraste, que denotaría el frío que provoca su poder. A esto le sumamos estas figuras geométricas que aparecen únicamente en este corte, los cuales se conocen como bokeh. Este efecto ocurre como una consecuencia del desenfoque y sirve para aislar los elementos en la fotografía, lo cual es literalmente lo que ocurre al activar su poder. Está aislado en su universo. Plano general en picado, el cual busca transmitir inferioridad o inseguridad respecto al espectador. Sin embargo, como nos encontramos en la perspectiva de Sho, estaría determinando la superioridad de este sobre su hermano. El entorno cuenta con una corrección donde predomina el azul desaturado y con un ligero efecto o influencia de los blancos y negros. En cambio, Sho se encuentra con altos valores de saturación y contraste y un constante movimiento en su line art. Con esto, busca otra vez aislar al personaje del entorno al aumentar su peso visual en la composición, mientras que el movimiento de su line art representaría nada más que el calor producido por su habilidad. Finalmente, cambia un plano detalle al mango de su espada, donde mueve lentamente la mano hasta la punta de la misma, denotando confianza y tranquilidad. Primer plano a Shinra desde la perspectiva de Sho, para cortar a otro plano detalle, esta vez al ojo de su hermano, el cual refleja su incapacidad por verlo a pesar de que se está moviendo justo frente a él. Cambia un plano general con un leve paneo vertical para aportar dinamismo a la secuencia y busca centrar el golpe de Sho. Resaltar esta ligera transición de un fotograma hacia la realidad, donde se ve a Shinra rodeado por su line art varias veces y con un entorno afectado por un directional blur de 90 grados, indicando hacia dónde se realizará el movimiento y aportando también bastante dinamismo a la secuencia. Una vez salido de su poder, la cámara sufre de un shake intenso para expresar la fuerza de Sho y aumentar la potencia del impacto. Los siguientes planos no son nada más que la finalización de la expresión de la perspectiva de Sho, expulsando a su hermano a la fuerza de su realidad. Lo saca por completo de su reflector. Una vez analizado toda la escena, nos queda claro que la increíble visión de Yuki Yase nos dio como resultado este tremendo combate, donde mediante el uso de diferentes elementos termina expresando mucho más de lo que a simple vista, irónicamente, podemos ver. Así es como el juego dinámico de luces no es solo una decisión estética, sino que a través de esta se profundiza la confrontación ideológica de los protagonistas, mediante la personificación del espectador en todas sus perspectivas. Espero hayan disfrutado de esta nueva sección. Recuerden que pueden apoyar el canal mediante una donación en mi Ko-fi, donde aportarán para traer en esta ocasión de vuelta el podcast Seasonal Oni Talk con Lu Sensei, o como le decimos por aquí, Lula de los Oni-chan. Otra manera de apoyar este canal es dejando un like, un comentario o compartiendo el video. Recuerden que están completamente invitados a dejar su opinión sobre este combate, sobre la sección o aportar sus perspectivas respecto a todo el apartado técnico de la escena, o incluso más allá del apartado técnico e ir a lo simbólico. Los estaré yendo en medida que me sea posible. Sin nada más que añadir, soy Kus y nos vemos en la próxima.